Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a todos a la casa de Dios. Amén. We welcome all you to the house of God. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Esperamos que todos los hermanos en el Señor y cada uno, ¿verdad?, que se encuentra en la casa de Dios, podemos haber disfrutado de tan maravilloso año nuevo. Y que este año nuevo sea un año, si no te has encaminado correctamente. Our prayer is that if in this year you are not walking straight before God, walking straight before the Lord, si en este año no estás caminando perfectamente recto delante de Dios, Sí, Señor. that this year may be the year that you walk straight before God. Que este año sea el año que camine rectamente y santamente en paz con Dios. Aleluya. Vamos así, ya que están puestos sobre vuestros pies, quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Primeramente vamos a tocar Lucas capítulo 15. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. The book of Luke chapter 15. Libro de Lucas capítulo 15. Y vamos a estar considerando el versículo 5 y 6. And we will be reading verses 5 and 6. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra de Dios, ¿lo tenemos? Lucas capítulo 15, considerando los versos número 5 y verso número 6. The book of Luke chapter 15, verse 5 and 6. Amén. Amén. Lo tenemos todos. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando la encuentra y la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. And verse 5 says, and when he has found it, he joyfully puts it on his shoulders, and coming home, he calls his friends and neighbors together, saying to them, rejoice with me, because I have found my lost sheep. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios Santo y Dios Eterno, Padre, por darnos la linda y bella oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu casa, Dios, para oír la palabra tuya, Dios Santo. Señor amado, te pedimos, Señor Jesús, Padre, te pido que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por ti, Dios. Aquello, Padre, que tú me has dado, Señor, Padre, sea yo dando todo lo que tú me has dado para dar, Señor amado. Padre, que sea de bendición a nuestra vida, Señor. Padre, que podamos aumentar el conocimiento de la fe, Padre, que tú nos das. Padre, Señor, en la verdad tuya y en la verdad de tu Hijo, Señor amado. Padre, que podamos seguir creciendo en conocimiento, en la verdad, Padre, en inteligencia, en sabiduría, Señor amado. Padre, para que podamos entender cuáles son tus buenos planes y voluntad tuyo, Dios, con nosotros, Señor amado, y alrededor de nosotros, Dios Santo. Padre, Señor Jesús, nos sometemos a tu perfecta voluntad, Dios Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito Dios. Se pueden sentar. Me visite. Poderoso Dios, aleluya. Yo creo que en español soy bastante suelto, en inglés soy más suelto todavía predicando. Que sí. En español cojo 15 minutos, en inglés puedo coger una hora. Estoy más suelto. Poderoso Dios, aleluya. En el libro de Lucas, en estos dos versículos que acabamos de leer, encontramos a Jesús relatándole a unas parábolas, y no le estaba relatando a personas necesariamente religiosas o en santidad o que se habían arrepentido necesariamente, sino que estaba sentado juntamente con personas pecadores para que oigan la voz del Señor Jesús de lo que Él está hablando.
Señor, aleluya. Porque Jesús, como dice en Juan capítulo 3, verso 16, no vino, y verso 17, no vino para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo pueda ser salvo por medio de su precioso Hijo. Señor, aleluya. Y en esta parábola, aquellos hombres perdidos en sus pecados, publicanos y pecadores, se acercaban para oír a Jesús. Y el mismo Jesús, hablándole de esta parábola, recontando que por el mundo hay muchas ovejas perdidas. Y Señor, puede aleluya. ser que tal vez pensamos, ¿cómo es que nosotros podemos definir aquellas ovejas? Aquellas ovejas que no se pueden defender por sí solas, que andan errantes por el mundo de las tinieblas y del pecado, apartados y lejos del pastor quien los pastorea a ellos. Aleluya. En el libro de Isaías encontramos el profeta Isaías hablando exactamente de Jesús y del Redentor, viniendo él y presentándose a él delante del mundo como una oveja, viniendo a salvar aquellas ovejas que se habían perdido. Esto ya siendo hablado desde Isaías capítulo 53, que para eso vino Jesucristo, porque se han perdido aquellas ovejas. Maravilloso Dios. Puede ser necesariamente que estén por allá afuera y que no atienden a las iglesias o al servicio con regularidad, pero también puede ser aquellas que aún dentro de la misma iglesia que atienden a los cultos también pueden ser perdidas como ovejas dentro de la Aleluya. misma iglesia, no sabiendo hacia qué camino van a llegar. Tal vez no están esclavizados por algunos pecados de fornicación, adulterio, pero también están esclavizados por sus propias mentes, pensando en qué van a hacer en el propio día de mañana o qué vamos a hacer en el futuro hace 15 o 20 años atrás o en el futuro. Pero aquí, al venir Jesús al encuentro de aquellas ovejas, encontramos la maravillosa gozo del Señor Jesús al encontrarse con estas ovejas. De que Él podido ver, y no es que estas ovejas necesariamente andan buscando a Jesús, al pastor de las ovejas, sino que el pastor de las ovejas anda buscando a sus propias ovejas. Aleluya. La fe cristiana es una de las muy pocas, sino la única fe en que el Dios del cielo vino en busca, rescatando a nosotros y no nosotros hacia Él. Cualquier otra fe, cualquier otra religión anuncia que nosotros nos tenemos que llegar a Dios para ser salvos, pero la fe cristiana nos habla que el Dios del cielo se vino a nosotros para acercarnos a nosotros. Y así es lo que Jesús dice en el verso número 4, haciéndole una pregunta. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla. Señor, aleluya. Like sheep we have gone astray. And in this moment, Christ Jesus has come looking for his sheep who have gone astray, who are lost in this world of darkness and of sin and of great evil. Sheep that have been under the torment and suffering and affliction and punishment of the devil. Señor, Because the aleluya. devil is real. The devil has existed from the beginning Amén. to make man's life a living torment and separate man from God. Amén. But how good is God's grace and God's love for man, that instead of us coming to God and seeking God, that He has come to us to seek Him and to find us through His Son. And that He showed us such great love that He came out leaving all the sheep that are not in need of repentance to find His sheep that are in need of this great repentance. For that great love and that great grace that God has shown us. Señor, aleluya. And in verse number 7, it says, I tell you in the same way, there will be more joy in heaven
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. Sí, Señor. There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need repentance. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y tal vez, and we think, what does this word repentance mean? The word repentance means to change and to be transformed by this gracious power and love of God. La palabra arrepentimiento quiere decir poder de Dios para cambiarnos y transformarnos nuestras vidas completamente por la fe de Jesús. Aleluya. And once He changes us, and once God changes us and transforms us, we are able to receive from God an abundance of life. Y aun cuando Dios nos cambia, nos transforma, podemos recibir de Dios o recibimos de Dios una abundancia de vida. Señor, Y no solamente recibimos una abundancia de vida, we not only receive an abundance of life, pero también recibimos una abundancia de una nueva vida para poder caminar en Jesús. But we also, not only do we also receive an abundance of life, but we also receive a new life to walk in Him. Y aún recibiendo una nueva vida, podemos recibir de los entendimientos misteriosos que Dios nos ha revelado por medio de la fe en Jesús. And not only do we receive a new life, but God has also chosen us to reveal His deepest mysteries through His wisdom and His perfect plan for our lives. amén, aleluya. Oramos, Señor, aleluya. Mi alma te bendice. And this wisdom of God comes through way of our fear of the Lord. Amén. Y esta sabiduría de Dios viene por medio de nuestro temor a Dios. Sí, Señor, bendito Dios. Dice que en el versículo número 13 del libro de Proverbios, que dice, ¿qué es el temor de Jehová? What is the fear of the Lord? Poderoso Dios. Aleluya. Bendito Dios. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso eres Dios. Let me put you in the right direction. Déjame dirigirlos en la dirección correcta. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbs chapter 8, verse 13 says, ¿qué es el temor de Jehová? What is the fear of the Lord? El temor de Jehová es aborrecer lo malo. La altivez y la arrogancia y el malo camino y la boca perversa aborrezco. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the perverse mouth I hate. Sí, Señor, bendito. When we repent, cuando nos arrepentimos, recibimos este temor de Dios. Nuestro arrepentimiento nos lleva a nosotros a poder alejarnos del pecado y de poder aborrecer al pecado. Señor, When we bendito repent, Dios. we receive from God the fear of God that helps us to be able to hate everything that God hates. Hate evil, hate pride and hate arrogance, and hate the evil way and the perverse mouth. Sí, Señor, which we talk. aleluya. You know, it's very interesting that even faith in God not only changes the way that we walk and the way that we dress and the way that we behave ourselves, but repentance in God also changes the way that we talk, Amén. the way that we express ourselves. O sea, la palabra de Dios no solamente cambia nuestra manera de vestir o nuestra manera de caminar o nuestra manera de andar, sino que también el arrepentimiento cambia nuestra manera de hablar y de expresarnos hacia Dios y hacia los demás. Señor, aleluya. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 1, Proverbs chapter 1 says, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Sí, Señor. The foolishness despise wisdom and instruction. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Santo, vive Dios. Aleluya. ¿Qué es esa sabiduría? It's that wisdom that God gives us through His Son that we can receive to be able to build our lives on His Son.
que es esa sabiduría que podemos recibir de Dios para poder construir nuestras vidas en su precioso Hijo. Amén. Bendito Y si de alguna manera a nosotros nos toca el poder alejarnos de Dios, tal vez por una maldad o tal vez por una tentación que nosotros caímos, and maybe in one way we have separated from God through some temptation or through some evil way that we have gone down. God in the Bible, in His Word, calls us to draw near to God, and He will draw near to you. He says, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Dios nos invita a nosotros a que nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimos, purificad vuestros corazones. Señor, Nunca olvidéis que cuando nos acercamos a Dios, Dios no quiere que nos mantengamos en nuestra misma condición de pecado. Keeping in mind that when we draw near to God, God doesn't want us to stay in the same sinful condition, but He wants us to be cleaned, and He wants us to be purified, our hearts or our minds to be transformed by the power of God. Sino que sea que nuestros corazones, nuestras mentes sean transformados por medio de Dios y de su palabra y de su Hijo. La perfecta sabiduría de Dios nos ayuda a nosotros a no ser sabios en nuestra propia opinión. The wisdom that we receive from God allows us to not be wise in my own eyes, but to fear the Lord and depart from evil. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y este es el beneficio que recibimos de la sabiduría, del temor de Dios y de la sabiduría. En el verso número 8 del capítulo 3 de Proverbios nos dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. And this is the blessing or the benefit that we receive from the wisdom of God by fearing of the Lord. Look what it says in the book of Proverbs chapter 3 verse 7 and verse 8. It says, do not be wise in your eyes, fear the Lord and depart, separate away from evil. Verse 8 says, it will be health to your body and strength to your bones. Bendito eres, oh Jehová. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De que el pecado, separación de Dios, trae consecuencias graves. Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Trae consecuencias graves. Señor, aleluya. Y aún hasta enfermedades a nuestros propios cuerpos, mentes y nuestros huesos. El que crea que el pecado no tenga trágicas consecuencias al pecado y a la mente humana. Dice el proverbista que la sabiduría de Dios o la cordura de Dios no está con los insensatos, aún los simples, sino con los que andan en el temor de Dios. Son los que tienen cordura y caminan con cordura. The book of Proverbs says that those who have a healthy mind have the wisdom of God, but those who are foolish are sick to their minds. And they don't have a healthy mind to be able to think with clarity what is the purpose and the will of God. Sino que aquellos que no tienen la sabiduría de Dios tienen una mente enferma y no pueden pensar con claridad cuáles son los planes perfectos o la voluntad perfecta de Dios. Señor, aleluya. Pero esta sabiduría solamente la podemos recibir con nuestra fe en Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 9 o el capítulo 11 nos habla que Jesús es esa sabiduría de Dios. Aleluya. Y si tenemos a Jesús en nuestra vida, in Isaiah chapter 9 or chapter 11, it speaks to us and prophesies to us that Jesus, the Son of God, is the wisdom of the Lord. And if we walk with Him, and if we walk in Him, we have the wisdom and the knowledge of God. Y si caminamos en Dios, tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Señor, aleluya. Interesante que el pecado trae tantas enfermedades a nuestro cuerpo, pero Cristo trae la medicina para nuestro cuerpo, para sanarnos. Amén. Y tal vez no nos levanta de una cama de paralítico, pero por lo menos nos da el ánimo y nuestra mente y la paz y la seguridad y la convicción de que aunque en esta vida quizás no podremos servir a Dios o glorificar a Dios, pero en la venidera podemos estar con Él por una eternidad. Amén. En un cuerpo glorificado. And maybe God
by His precious wisdom that we receive, maybe does not lift us up from a bed of our paralysis or of our paralyzed bodies, but that with the conviction and the boldness that we receive from God should be enough to receive healing strength in our minds to be able to give us the hope of an eternal future with God in Jesus Christ. Amén. Vive Dios. Él danos una esperanza de una vida eterna con Cristo Jesús. Sí, Señor, aleluya. Es de gran gozo cuando Jesús pueda oír o conseguir a una de sus ovejas perdidas. Siempre recordemos Bendito eres, oh que Dios. cuando nos apartamos, we always should remember that when we separate away from the Lord, He is always willing, with His hands wide open, His arms wide open, to receive us back. Amén. Aun cuando nos apartamos del Señor, siempre está con las manos, los brazos abiertos para recibirnos a nosotros. Señor, Algo aleluya. más beneficioso que recibimos de nuestra fe en Jesús es la capacidad de poder andar en comunión con Dios, de poder oír la palabra del Señor, Él hablando en nuestra vida, en nuestro oído. Algo bien hermoso y precioso. Another blessing that we have from God to be able to walk in communion or in intimacy or communication with God. To be able to hear the voice of God and hear the voice of the Lord every single days of our lives. Amén. Todos los días de nuestra vida podemos oír la voz de Dios. Señor, aleluya. Poderoso eres. Y de esa misma manera que podemos oír la voz de Dios, es el meditando en la ley de Dios, que nuestra delicia esté en la ley de Dios. Y en la ley de Dios meditamos de día y de noche. Pero para que podamos llegar a ese punto, en el Salmo capítulo 1, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha tentado, sino que en la delicia de Dios está, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y de día y de noche, pero en todas nuestras temporadas de nuestra vida meditamos en la ley. Y aún en tiempos y fuera de tiempos meditamos en la perfecta ley de Dios. Aún en momentos que estamos atravesando, even in moments when we don't know what we're going through. The Word of God in season and out of season will help us to be able to go through what we are going through. That's right. In our walk with God. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Okay. Santo, Te adoramos, Jesús. santo, santo sea el Termino Señor. con esto. Santo eres. Santo el Señor Jesús. Bendito Dios. En Juan capítulo 3, verso 16 dice, y verso 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verse 16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God, verse 17, chapter 3, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 10, nos encontramos que esta fe hemos sido salvos no por obras, sino por gracia mediante la fe en Jesús. Y que ahora, en el verso 10 dice que ahora somos hechuras suyas, creados en Dios para hacer las obras que Él ha preparado para nosotros hacer. That we have been created, we are His workmanship. We are the workmanship of Christ, created in Christ Jesus. We're the workmanship of God, created in Christ Jesus to do the works that He has prepared for us to do. Because this salvation came not through my own merit or not through my own works.
Porque esta salvación vino no por mis propios méritos o por mis propias obras o por mis propios esfuerzos, sino que esta salvación vino por medio de la obra y el mérito de Dios mismo. Y que esa obra se efectúa en nosotros un cambio nuevo para nosotros caminar en Él. And that work of God produces in us a true repentance, the change and walking a new life with Him. Santo el Señor Jesús, aleluya. Hasta aquí esta parte. Santo. Pueden inclinar sus rostros.